Change TV. Uno. Buenas noches, bienvenidos a En Línea con Gilberto Ángeles. La noche de hoy tenemos de invitado especial, como siempre, a Miguel Ángel Ocampo. Él es un analista político, un economista, y nos va a deleitar la noche de hoy con un tema muy importante. Miguel Ángel, bienvenido a En Línea, ¿cómo estás? Muy bien, Gilberto, hombre, como siempre agradeciendo la posibilidad de entrar en contacto con nuestros amigos del auditorio. Creo que resulta muy enriquecedor el poder proponerles algunas opciones ante los grandes problemas que vivimos. Muchas gracias. Claro que sí, estamos en un nuevo formato, haciendo el programa en Zoom. Y bueno, pues estamos aquí los dos en un mismo espacio para lo de la entrevista. Entonces, Miguel Ángel, me gustaría mucho que iniciáramos con el tema. Y a la vez pasada nos hablaste de la escuela de gobierno. No sé si quieras comentar algo más para introducirte al otro tema. Sí, de hecho, sería entrarle ya a uno de los elementos. La escuela de gobierno se compone del proyecto de gobierno, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno. Entonces, si les parece, me gustaría platicarles sobre uno de los tres aspectos, y sería sobre el proyecto de gobierno ahora que se vienen elecciones, pues que vayan armando los proyectos de gobierno con cierta metodología para que den buenos resultados. Lo que comentas es muy bien, muy importante, porque sí, obviamente tenemos unas próximas elecciones, y principalmente en el Estado de México, que es como el preámbulo para las elecciones presidenciales siempre, que en este año serán en 2024, en esta ocasión serán en 2024, pero 2023 en el Estado de México nos da el pulso de lo que va a ir pasando para la elección presidencial en el 2024. Y obviamente van a suceder muchas cosas. Cuéntanos un poquito de esto. En efecto, les decía yo que hay tres elementos para entrarle al tema gubernamental, y vamos a tocar el relacionado al proyecto de gobierno, la gobernabilidad y la capacidad de gobierno, que son los otros dos elementos. Lo vamos a ir en posteriores intervenciones abordando. El proyecto de gobierno es muy importante porque es una forma de ir de los problemas a las soluciones. Por eso se llama un proyecto, porque proyecta la imagen, los resultados que la sociedad desea. En el caso del Estado de México, como en la mayoría de los estados del país, la Ciudad de México y los otros 31 estados más, se tienen problemas similares. Sin embargo, para efectos de conformar un buen proyecto, es muy importante reconocer que el electorado tiene a veces necesidades tan distintas entre sí que tenemos que conformar un proyecto en donde se atiendan los diferentes segmentos de la población. Por ejemplo, un lugar ubicado en una extrema pobreza, que podría ser en varios estados del país, pues van a tener necesidades de escuchar un proyecto que les resuelva problemas como el desempleo, la pobreza, el hambre en algunas ocasiones. Pero si nos vamos a lugares de alta capacidad económica que pudieran ubicarse en cualquier parte del país también, pero hablemos de la Ciudad de México, Polanco, Las Lomas, etcétera, pues ellos, la mayoría, porque no dudo que por ahí viva gente con otra capacidad económica menor, pero ellos, pues, la parte económica no la tienen tan complicada como los
que mencionamos. Entonces a ellos habría que ofrecer un proyecto de gobierno que les dé seguridad, por ejemplo. Sin embargo, a la hora de estructurar esos proyectos es cuando entramos en problemas. Porque no es lo mismo prometer, resolver. Recuerdo mucho una frase célebre de un destacado político que iba a resolver el problema zapatista en 5 minutos. Y bueno, creo que se demoró algo más. O sea, no es lo mismo pronunciarse con una oferta a tener muy claro qué recursos demanda ese proyecto. Otro de los grandes fracasos que se tiene a la hora de formular el proyecto es que se piensa que es suficiente con mencionarlos y que para realizar el proyecto el único recurso que se requiere, que por cierto se aprende en economía que los recursos son escasos, son finitos, no son inacabables, pues resulta ser el dinero, el presupuesto que se programa para gastar por parte del gobierno, el famoso gasto público. Ahí entramos en las primeras fallas de nuestro proceso de planeación. Se confunde lo que es ofrecer, prometer, comprometerse incluso con el desarrollo de una planeación seria en el sentido de distinguir qué recursos se requieren, además del presupuesto. Si nosotros, invito al auditorio a que lo haga, le preguntamos a nuestro diputado, nuestro representante popular, presidente municipal, etcétera, al presidente de la República, pues es difícil porque en las mañaneras habría la oportunidad y le preguntan de otros temas. Pero si ahí tuvieran la oportunidad, sería muy interesante conocer cómo han estructurado su proyecto de gobierno, ahora hecho ya plan de gobierno. Son cosas diferentes. El proyecto de gobierno se expone para concitar el apoyo electoral a esa plataforma, a ese partido o a ese candidato. El plan ya es la instrumentación de políticas públicas y de programas de gasto que van a tratar de resolver un tema. Voy a poner un ejemplo. Tenemos feminicidios, tenemos ataques muy lamentables a los periodistas. Sí, también. A los responsables de medios, nos enteramos en un lado, en otro, que bueno, lamentablemente han acabado con la vida de esa persona. Y por ahí hay un programa de gasto público para atender este tema que se llama Cero Impunidad. Desde el nombre del programa es lamentable que veamos que lo que significa es que van a permitir el asesinato y lo que ofrecen es castigarlo. Que me disculpen, pero si a mí me hacen esa oferta, yo no voto por ese partido. Así es. Porque nos van a matar y vamos a estar desde la tumba contentos viendo que castiguen a los que lo hicieron o al que lo hizo. Digo, es hasta, si no estuviera la vida humana de por medio, sería un chiste, una broma, es de dar risa, un enunciado de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando
al hablar de proyecto de gobierno? Pues lo que cuidamos es que el político, sea en su labor legislativa o en el ejercicio del gasto como ejecutivos en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, pues tenga claro que el diseño de su política debe tener congruencia con la necesidad que está viendo en la gente en la campaña o antes de la campaña o después de la campaña. Y una cosa es tener una buena intención y otra cosa es realizar un esfuerzo serio con metodología para ubicar los recursos que se requieren. Por ejemplo, volviendo a nuestro caso, estamos hablando de feminicidios, de muerte de periodistas, Muchos. bastantes, daban una estadística, no sé qué tanto caigan los ataques que menudean en los ambientes políticos, es normal, pero decían que México es de los países más peligrosos para los periodistas y para los defensores de derechos humanos. ¿Por qué reitero eso? Porque falsamente, erróneamente, no sé si con intención o sin ella, se ha pensado que gastar mucho en la seguridad pública, cuando hablo de cantidades muchas, pues no quiero abrumarlo con números, pero son estratosféricas. Se invirtió y se invirtió. Si alguien tenga la curiosidad como investigador, yo estoy seguro que por ahí debe haber estudios, cómo evolucionó el gasto en seguridad. Y los resultados, pues no son precisamente buenos. Así es, se está gastando más presupuesto en seguridad, pero no estamos teniendo una seguridad mucho más efectiva, es al contrario. Exactamente. Incluso parece ser que la razón de que García Luna se encuentre en Estados Unidos es porque estaba la iglesia en manos de Lutero. El señor aparentemente hasta organizaba secuestros o organizaba por ahí montajes, se acuñó hasta un término ahí de Lord Montajes que se lo han adjudicado a un periodista al que afortunadamente parece que no corre tantos riesgos como los otros compañeros que lamentablemente han sido ultimados. El asunto es el siguiente, como bien lo dices, se ha incrementado, creo que a partir de Fox, no estoy muy seguro, pero definitivamente en la etapa de Calderón, el incremento en el presupuesto de seguridad fue muy alto y se quedó para esta administración. Pero el asunto es que un proyecto de esa naturaleza requiere de otros recursos. Y yo les apuesto lo que quieran a que si le preguntamos a los responsables incluso del asunto, no van a saber decirnos qué son los otros recursos, cuáles son, cómo se administran. Les voy a dar uno para que hagan la encuesta libremente y luego, en el transcurso de estas espléndidas sesiones con Gilberto, pues vamos a ir desbrozando los otros. El recurso clave en este tema de seguridad es el recurso cognitivo, es el recurso tecnológico. ¿Le han metido tecnología? Pues sí. Yo recuerdo una frase del expresidente Calderón que dijo, quiero todos estos juguetes. No son juguetes. La vida humana no es un juego.
es una vida humana invaluable. Hasta ya ahorita nos estamos acostumbrando a verlo como estadísticas frías. No, mataron a 2 más, pues a 2 más. Oigan, esos 2 más tenían hijos, o eran hijos, tenían familiares, tenían amigos. ¿Por qué tienen que matarlo y asumirlo como es algo normal? Ahí está el problema. Con tecnología ya desarrollada por mexicanos y por no mexicanos, hay la posibilidad de evitar que se mate a un periodista más, que se mate a una mujer más, sin pelearme con los abogados en que si es un feminicidio o es un horricidio o es esto o es lo otro. Esas son pláticas definitivamente incalificables, porque estamos hablando de que se perdió una vida. Son formalismos para aparentar hacer algo ante lo irremediable, porque esa vida ya se perdió. Y es más lamentable que veamos gastar dinero en armas, en uniformes, en sistemas. Bueno, ¿y los muertos ya no va a haber? ¿Ya no ha habido? Los muertos ahí siguen. Eso es lo que debemos de evitar a la hora de estructurar proyectos de gobierno. Sí, claro, porque lo que está pasando actualmente es que se normaliza la violencia, se normaliza un feminicidio, se normaliza un homicidio y es, no pasó nada, murió alguien más, es una estadística como lo estás comentando, y eso no es aplicar la ley y eso no es evitar que se dé esta situación que tú dices de total impunidad contra el delincuente. Así es. Eso es lo lamentable y como dices, Gilberto, nos estamos acostumbrando a que sea como algo normal. Mataron a 1 más o 3 más. Pues sí, los mataron y ya. Quizá tengamos expresiones, ¿verdad?, de duelo, de lamento, como sociedad, pero el responsable de la vida, no nada más de los periodistas, sino de todos los mexicanos, pues es el Estado mexicano, que está compuesto por niveles de gobierno, diferentes poderes, y el resultado debiera ser ningún muerto de vía violenta. No lo están alcanzando. ¿Por qué? Porque desde el momento en que nombran cero impunidad, denominan así a un programa, pues ya están aceptando que va a haber asesinatos y que su papel es castigar al culpable, que además no se hace. Hay una cifra negra de todo aquello que ocurre y nadie denuncia. ¿Por qué? Porque ya sabemos, no de ahora, de tiempo atrás, que a veces era el mismo gobierno el que mataba a la gente. Así es. ¿Cuándo se iba a castigar al mismo gobierno? Nunca. Todo esto creó una desconfianza de tal manera que cuando algo sucede, todos pensamos más de una vez en ir a denunciar porque nos van a quitar tiempo, no van a encontrar al culpable. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues no denunciamos porque sabemos que no va a haber un resultado. Eso agranda la cifra negra por un lado. Sí, claro, por supuesto. O sea, ni siquiera se denuncia. Y si lo denuncias, no se investiga. Porque para que se investigue, los señores que operan, no digo que sean todos, pues te piden dinero, porque no hay para moverse. Y si no das dinero, entonces te ponen en la cola una fila de miles de expedientes a ver cuándo empiezan a investigar. Bajo esas condiciones, pues nunca van a agarrar al culpable. Así es. Había una estadística terrible de que por 100 denunciados se castigaba a uno. Es lamentable, pero es la verdad. Desde que tú llegas al Ministerio Público,
probablemente no tipifican correctamente el delito que vas a denunciar y te mandan a otra fiscalía, a otro ministerio público y de ahí te traen como ping-pong rebotando de un lugar a otro. Y entonces, en el momento que ya te hacen caso, te hacen esperar 10 o 12 horas para que puedas presentar tu denuncia y es cuando viene esta parte en donde decimos, ¿sabes qué? Mejor me voy y que el delito se quede como pasó, como una anécdota. Así es. Ante eso, no debemos lamentarnos ya. Desde que hemos empezado estas pláticas con Gilberto, que son de un valor incalculable, porque está poniendo el dedo en la llaga. No venimos aquí a simular ni a aplaudirle a nadie, ni a atacar a nadie. Venimos a proponer cosas para evitar que nos sigan lastimando como sociedad. Aquí el asunto de armar un proyecto de gobierno es muy importante, pero también lo es que como sociedad no nos esperemos a que estos gobernantes o los que vengan se capaciten. Sí lo vamos a hacer, pero no nos debemos de esperar. Claro. Nosotros podemos, como ciudadanos, organizar centros verdaderos de prevención, predicción, primero, predecir el delito. ¿Por qué? Porque es posible. Hablábamos del capital cognitivo. Hay los conocimientos para hacerlo, hay las herramientas para instrumentarlo, pues hagámoslo. Vamos a ser predictivos y en ese sentido podremos ser preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber impunidad porque no vamos a permitir el delito, ya sea en periodistas, en defensores de derechos humanos o en mujeres. Llámenle feminicidios o como quieran llamarle. Claro. ¿Verdad? Se nos acaba el tiempo del programa, mi querido Miguel Ángel, y bueno, si quieres cerrar con algo más antes de que terminemos con la transmisión. Eso, que vamos a organizarnos para tener ya lugares donde tecnológicamente se esté cuidando a estos sectores vulnerables. ¿Y por qué a ellos? Porque como sociedad ellos ejercen una defensa para nuestros derechos y simplemente el estar informado. Si tú no sabes de una amenaza a través de los medios, ¿cómo te cubres de ella? Exacto, sí. Ese gran favor que le hacen a la sociedad, pues hay que corresponderlo protegiendo también a los periodistas y dándoles facilidades. No hablo de aquellos que tienen seguridad social y demás, hablo de los que no la tienen en general. Sí, es cierto, y lo que hablabas de la prevención del delito es muy importante antes de irnos, porque a esta actriz, a cantante Lidia, que mató el marido, ella había denunciado ya violencia familiar, violencia por parte de su pareja, y no le hicieron caso, ella quitó la denuncia y pues terminó matándola, que es lo que pasa siempre. Empieza la violencia en casa para las mujeres por un empujoncito, una broma, y terminan matándolas. Entonces hay que evitar prevenir este tipo de delitos porque se puede. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo del programa. Miguel Ángel, te agradezco muchísimo tu presencia nuevamente en el programa En Línea con Gilberto Ángeles. La información que nos compartes, tu conocimiento es muy importante. Estamos tratando de proponer soluciones a toda la problemática que tenemos en México, en el país, en la misma Ciudad de México. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Y esto fue el programa En Línea con Gilberto Ángeles desde Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Change TV,